Son las 10:01 de la mañana. Vamos a dar inicio a nuestro 12º webinar que la firma Baker Tilly ha organizado en esta época de emergencia sanitaria con la exclusiva razón de mantener a nuestros clientes y amigos debidamente informados en esta contingencia, que por supuesto el primer reto que nos impone es el tener planes para llevarla de mejor manera con nuestros negocios. Sin embargo, nosotros siempre viendo hacia adelante, los planes que estamos armando son para la reactivación económica. Y la información en un mundo que amanece con noticias como la contracción del 4.8 el PIB en la economía de Estados Unidos, en un mundo donde se prevé que la contracción económica global en 2020 sea de más del 3%, donde se habla de que la contracción en el caso de México pueda caer entre el 6 y el 12%, donde se habla de 30 millones de empleos perdidos en Estados Unidos y que, bueno, pues en México estamos sobrellevando de una manera con las disposiciones fiscales, disposiciones legales con las que contamos, pero con nuevas herramientas que nos hace a nosotros pensar en positivo, como el término de la negociación del Tratado de Libre Comercio de Europa con México. Por supuesto, la próxima entrada en vigor ya del Tratado de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, el 1 de julio, como ha sido anunciado, en donde vemos una intención fuerte de reactivar ya la planta productiva de México, en específico la relacionada con la industria terminal automotriz. Hoy vemos en el Diario Oficial la publicación de un esquema de transición para los productores de vehículos por la Secretaría de Economía. Vemos al Senado de Estados Unidos convocando y presionando al secretario de Estado para que se coordine con México y se puedan considerar un mayor número de sectores como prioritarios para la reactivación económica, donde empezamos a ver ya claridad de algunas fechas en mayo y junio para la reactivación de zonas, países, de sectores prioritarios para las economías. Y bueno, pues en donde nuestras exportaciones con un tipo de cambio que anda por 24 pesos, con un barril de petróleo que todavía no logra estabilizarse, que hoy amanece a $17.39 el barril, la mezcla West Texas. En fin, todos estos elementos que son de información y que no voy a extender porque tenemos un webinar sumamente importante relacionado con esto, que es tener un esquema muy fino, muy claro, muy técnico respecto a los reportes que se deben de considerar a efectos de precios de transferencia. Me permito recordarles que nuestro chat va a estar abierto para poder interactuar con ustedes. De la misma manera, les recomendamos las reglas de urbanidad básicas en esta nueva relación remota que hemos establecido entre clientes y amigos, que es mantener sus micrófonos apagados, también sus videos off, para una experiencia y que tengamos una transmisión de la mejor calidad posible. Nosotros nos esforzamos porque esto siempre sea mucho mejor y formando parte de la estrategia de cercanía. Y aunque todos estemos quedándonos en casa y hay que hacer caso a las autoridades sanitarias, Baker Tilly está dando 2-3 pasos adelante de los demás para estar sí en casa, pero con ustedes también vía remota. Así es que, dicho lo anterior, me permito presentarles a nuestros 3 expositores del día de hoy. En primer lugar, los voy a presentar conforme van a ir apareciendo con ustedes. En primer lugar, a nuestro socio Agustín Espino, que es socio de Precios de Transferencia y además es el director de la práctica no solo en México, sino en Latinoamérica. Agustín tiene más de 20 años de experiencia en precios de transferencia, es definitivamente un referente en México y Latinoamérica. También forma parte de la oficina Baker Tilly en la Ciudad de México. Y Agustín ha sido presidente de la Comisión de Precios de Transferencia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es parte de la Comisión de Precios de Transferencia de la International Fiscal Association. Y él se especializa sobre todo en consultoría y desarrollo de estrategias y políticas de precios de transferencia para empresas multinacionales en diversos tipos de industrias que sobre todo participan en Latinoamérica.
ha asesorado una multiplicidad de clientes en Norteamérica, Latinoamérica y desarrolla pues estrategias para evaluar las operaciones intercompañías que en estos momentos, por toda la información que acabo de comentarles, se va a volver clave. Es nuestro socio Agustín Espino. En segundo lugar, le vamos a dar participación a nuestro socio Rodrigo Mendoza. El contador es egresado del Tecnológico de Monterrey. Es también, tiene estudios, en materia de impuestos internacionales y precios de transferencia por el ITAM y ha realizado una multiplicidad de cursos en el extranjero en esta materia y de hecho es certificado en finanzas corporativas por el HAC de Montreal en Quebec, Canadá. Rodrigo ha participado y asesorado con más de 4,000 documentos en materia de precios de transferencia y diferentes estudios en la materia, y actualmente asesora a más de 350 clientes en México y Latinoamérica. Tiene más de 15 años de experiencia en la materia. Y posteriormente se le cederá el uso de la voz a nuestro socio Marco Antonio Aguiñaga. Marco Antonio Aguiñaga es el socio director de la práctica de impuestos en Baker Tilly, México. Es contador público con 30 años de experiencia en práctica profesional, más de 25 años en materia de impuestos y más de 15 años en materia de precios de transferencia. Marco Antonio es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde hace más de 15 años y también del Comité de Precios de Transferencia del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Ha sido socio y parte de muchas firmas internacionales de asesoría fiscal y contable. Y déjenme decirles que este webinar es el primero que realizamos de manera remota en 3 diferentes ciudades. Rodrigo forma parte de la oficina Baker Tilly en Querétaro. Marco Antonio está en nuestra oficina en Baker Tilly, Monterrey. Y Agustín está en la oficina Baker Tilly en la Ciudad de México. Así es que no voy a quitar más tiempo porque es importantísimo ser óptimos en el manejo del mismo. Le cedo el micrófono a nuestro socio Agustín Espino para la introducción del webinar. Bienvenidos, Marco, Rodrigo, Agustín. Adelante, por favor, Agustín. Gracias, Pedro. Muy buenos días a todos. Antes que nada, les deseo un muy buen día. Espero que todos estén cómodos en casa y realmente sigan en casa. Creo que sabemos quiénes podemos trabajar en casa y es importante seguir las instrucciones. El día de hoy tenemos este webinar que es básicamente la continuación del webinar que tuvimos hace más o menos 2 semanas y media. Y el día de hoy lo que queremos enseñar en el webinar son los puntos clave que usted en su compañía debiera considerar dentro de pues tanto la planeación como la documentación o los estudios de precios de transferencia con esta parte de, pues desafortunadamente, de la pandemia, de estos cambios que seguramente está habiendo tanto en las operaciones como en los registros contables dentro de las compañías. Entonces, pues vamos a comenzar. Yo voy a dar algún panorama general y después vamos a escuchar ya puntos muy específicos con mis socios Rodrigo Mendoza y Marco Aguiñaga. Dana, si me apoyas con la siguiente lámina, por favor. ¿Qué queremos poner sobre la mesa y por qué vemos importante o muy importante, yo lo diría así, la materia de precios de transferencia? Permítanme informarles que he estado en un par de conferencias y a nivel mundial, precios de transferencia tiene el número 3 de nivel de importancia con relación a las empresas, bueno, a los temas de empresas multinacionales con relación a esta pandemia. A veces precios de transferencia, si únicamente lo vemos como una planeación, perdón, como una documentación o tener un estudio, que alguien venga y me haga un estudio al final del año, por supuesto, pues no se le da la relevancia, o no tendrá la relevancia que podría significar. Sin embargo, cuando lo vemos como un aspecto de planeación, de documentación o de reestructuración de negocio, se vuelve uno de los temas más importantes dentro de los grupos multinacionales o dentro de las compañías, ya sean grupos nacionales también. Uno de los principales temas hoy en día con la pandemia es la necesidad de flujos de efectivo.
Y precios de transferencia puede ayudarles o podría ser una solución de cómo esquematizar o redirigir ciertos flujos a través de ciertos esquemas que son permitidos por las guías de la OCDE. Podríamos hablar de repatriaciones, hablando de dividendos, pero eso obviamente no es una estrategia, pero sí a lo mejor de tesorerías centralizadas, préstamos interco con periodos de gracia o con tasas de interés, pues de acuerdo al mercado, lo más factibles posibles. También en materia de precios de transferencia, uno de los puntos vitales, y ya lo mencionaba en el webinar anterior, es la reestructura de negocios o reestructurar las compañías. Y esto se hace normalmente por tres aspectos. Digo, puede haber más, estos son los principales. Una, para que el grupo a nivel mundial no muera, no sea completamente o tenga que cerrar sus puertas. Uno, dos, para que las mismas subsidiarias tampoco mueran, sino que también puedan subsistir el grupo en general, no nada más la casa matriz, sino en general pueda subsistir. Dos, también podría ser para evolucionar la compañía. Hay algunas compañías que, dado lo que está sucediendo y la nueva experiencia en home office, todo esto de ponernos en contacto vía electrónica, puede revolucionar o evolucionar ciertos negocios y con esto minimizar costos, que es importante en este punto. Y como tercer punto puede ser más eficientes con una reestructura corporativa o reestructura de negocios. Dicho lo cual, pues se vuelve, como podrán ver, un tema súper interesante, el tema de precios de transferencia dentro de este COVID. Al final voy a dar algunas recomendaciones y conclusiones adicionales, pero por el momento quisiera plantear algunas preguntas que debiera contestar este webinar para cada uno de ustedes. ¿Me puedes apoyar, Dana, con la siguiente, por favor? La siguiente lámina. Las preguntas serían, ¿qué decisiones debo yo o debiéramos tomar en materia de precios de transferencia dentro de un grupo multinacional, ya sea como director o como parte de un grupo multinacional? ¿Qué decisiones debo tomar después de esta crisis por el COVID? ¿Podría utilizar los precios de transferencia, las reestructuras corporativas, reacomodar mis cadenas de valor a través de los precios de transferencia? ¿Consideras tú como una opción viable que el grupo multinacional realmente pueda sufrir una reestructura? Y pues esas son algunas de las preguntas que este webinar debería contestar. Obviamente vamos a ver puntos muy específicos como tipo de cambio, DEMPE, etcétera. No quiero mencionar todos, los van a ir conociendo. Y por supuesto vamos a ver cuáles son las principales recomendaciones de nuestra firma para ustedes en lo que debiéramos cuidar en esta materia de precios de transferencia. Con esto doy paso a mi socio Rodrigo Mendoza para continuar con el tema. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Agus. Gracias, Pedro. Buenos días a todos. Es un gusto acompañarlos en este webinar, la invitación, compartir mis conocimientos, ¿no? Y más que nada en este tema del COVID-19, ¿no? Que nos ha venido a impactar y definitivamente nos está impactando en las empresas, en los grupos multinacionales, ¿no? Que más que nada abarca lo que es el tema de precios de transferencia, en sí mundial, ¿no? Realmente es totalmente impactante. De por sí, precios de transferencia pues se había vuelto un tema boom, ¿no? Para empresas multinacionales. Realmente todos los empresarios, todas las empresas pues buscan optimizar sus utilidades, ¿no? Vía operaciones intercompañía, ya sea con operaciones con partes relacionadas residentes en territorio extranjero o nacional, optimizando de manera adecuada sus utilidades, ¿no? Quisiera yo tocar unos temas relevantes de este tema de la crisis sanitaria, ¿no? Y por eso lo pongo en esta diapositiva, ¿no? Es claramente identificar, cuantificar y documentar correctamente los efectos de la crisis, primordialmente, y las medidas correctivas aplicables, ¿no? Realmente, como parte de esta crisis sanitaria,
las personas, los gobiernos, las empresas han reaccionado modificando sus comportamientos, ¿no? Actividades, medidas, lo cual desde su origen ha impactado significativamente la economía de las empresas, ¿no? En su gran mayoría han recibido embates negativos de acuerdo a indicadores financieros, proyecciones a futuros, no obstante la gravedad del impacto, que es aún incierta y depende tanto de la duración de la crisis como la velocidad de su recuperación. Esto, más adelante también incluso mi socio Marco lo va a acatar este tema, pues va a haber que renegociar contratos, va a haber que establecer y fortalecer nuevamente las políticas intercompañía. Refiero a políticas intercompañía, son los acuerdos pactados entre empresas hermanas, empresas partes relacionadas a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Es decir, pues cómo estás operando desde un principio, ¿no? Traes un fondo, un préstamo, un fondeo intercompañía, pues básicamente va a haber que renegociar quizás la tasa de interés, ¿no? De acuerdo a este tema del COVID-19 y el impacto fiscal, ¿no? Y financiero que será en el 2019. Habría que renegociar tasas de intereses, habría que renegociar los famosos márgenes de utilidad pactados, ¿no? Los famosos markups, ¿no? Para transacciones intercompañía, optimizar utilidades, todos esos detalles, ¿no? Habría que reanalizarlos, reevaluarlos y ponerlos en pie en marcha para prepararse ante esta crisis mundial, ¿no? Estos impactos negativos, sin duda, en las empresas han sido ocasionados por varios motivos también. Se puede hablar principales motivos como alteraciones en las cadenas de suministros globales, las medidas de reacción de gobiernos y empresas, limitación inclusive de movilidad de la gente, ¿no? Distanciamiento físico, los efectos macroeconómicos en tendencias de oferta y demanda de productos y servicios, como en las reacciones de los mercados financieros. Todo esto son factores que realmente tenemos que ir analizando detenidamente para evitar un impacto financiero en las utilidades de las empresas, ¿no? A cierto modo, en precios de transferencia, bastante de nuestros estudios, los estudios que realizan diversas firmas, son analizados bajo la utilidad de operación, ¿no? El clásico método de márgenes de transacción de utilidad de operación, donde analizas la rentabilidad de la utilidad operativa de la entidad bajo análisis, y definitivamente con el tema del COVID, pues en 2020 ejercicio fiscal se va a ver impactado, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Se va a ver impactado, entonces va a haber que prevenirnos, alterarnos en ese sentido para que al final del ejercicio fiscal 2020 no tengamos que pensar o hacer una estrategia fiscal agresiva por medio de un ajuste de precios de transferencia, donde la clásica factura del 31 de diciembre, ¿no? De management fees para acomodar un poco la utilidad y evitar ese tipo de estrategias agresivas, ¿no? Eso es primordial, ¿no? Para tenerlo bien adecuado. Luego, bueno, prever si van a requerir ajustes de precios de transferencia, eso es lo que había comentado, ahí lo ven en la lámina, ¿no? Igual de las comparables, habría que también analizar lo que es el benchmark, el análisis de mercado, si las compañías comparables que has venido eligiendo o que has venido trabajando en los estudios de precios de transferencia son las adecuadas para la situación, y o alterarlas o modificarlas o reevaluarlas para acomodar los márgenes de utilidad y de acuerdo a un cumplimiento, y que cada fisco esté satisfecho con el cumplimiento, ¿no? Dana, por favor, la siguiente slide, por favor. Sin duda alguna también nos va a impactar, como decía Agustín, mi socio, el tema del tipo de cambio, ¿no? Va a ser realmente un factor determinante el momento de evaluar, como comentaba anteriormente, las políticas intercompañía, las operaciones realizadas entre partes relacionadas, inclusive de manera doméstica o de manera extranjera, va a ser impactado, aun cuando la mayoría de las operaciones se analicen a nivel operativo, como lo comentaba anteriormente. Había que reevaluar los contratos intercompañía. Muchos contratos celebrados entre partes relacionadas están pactados a largo plazo en ocasiones, algunos son a corto plazo. Evidentemente son contratos que se pueden ir alterando, ¿no? Al fin de cuentas es un contrato interno celebrado entre la parte relacionada, entonces podemos podemos irlo alterando, ¿no? El siguiente punto es muy importante y lo hemos venido indicando a nuestros clientes en Baker Tilly. Si existe una razón de negocio, y que inclusive también lo comentaba en el webinar mis socios Adrián y Alberto,
los contratos, los intangibles, que son las operaciones más difíciles de medir en un estudio de precios-transferencia, en un análisis de precios-transferencia, donde debemos identificar claramente que existe una razón de negocio, ¿no? Hay un beneficio mayor económico que un mayor beneficio fiscal. Es decir, si llega el 31 de diciembre del 2020 y por el coronavirus no alcanzaste tus márgenes de utilidad de acuerdo al forecast o al estado financiero proyectado, no lo alcanzaste, entonces quieres ajustar bajo una transacción intangible sin la suficiente materialidad o la suficiente sustancia, pues obviamente eso va a ser impactando bajo un mayor valor, un beneficio fiscal, entonces puede ser un foco rojo, ¿no? Eso es vital que exista una razón de negocio. El defense file, pues también, más adelante también incluso Marco lo va a comentar, mi socio, es buscar la materialidad, la sustancia, no solamente contar con el estudio local de precios de transferencia, el famoso local file, ¿no? Por jurisdicción, por entidad, sino también contar pues con el contrato intercompañía, contar con la materialidad, me refiero, es decir, por ejemplo, un servicio administrativo, una asistencia técnica, comisiones, que son las transacciones de intangibles donde requerimos un mayor defense file, porque son las operaciones sujetas a revisión, dado que pueden interpretarse bajo fuga de capital o llevarse las utilidades de las empresas extranjeras, pues habría que evidenciar siempre y cuando con una bitácora de actividades, ¿no? Evidenciar qué personas en el extranjero, en este caso, prestaron servicios a la entidad mexicana, involucrando su costo por hora, en nombre del personal, toda la materialidad, tiempo dedicado para poder evidenciar y que haya un mayor soporte de que realmente se está cobrando, se está facturando intercompany la razón de negocio y el intangible adecuado, ¿no? Sin ninguna problema o ninguna desviación de recursos, ¿no? El siguiente punto habla de verificar si podemos reestructurar las operaciones de bajo valor, ¿no? El capítulo 7 de los lineamientos de la OCDE, que es el gran jefe en materia de precios de transferencia, ¿no? Incluso, pues, como saben, México es miembro de la OCDE, pues el capítulo 7, servicios intragrupo, especifica cuáles son los servicios de alto valor y de bajo valor, ¿no? Entonces, con este tema del COVID, pues se necesita reevaluar y analizar, ¿no? Si podemos reestructurar estas operaciones de bajo valor. Bajo valor puede ser un servicio prestado cotidiano, digamos un servicio contable, ¿no? Un famoso management fees enfocado a lo contable, a lo rutinario, servicios de marketing. Un servicio de alto valor puede ser una asistencia técnica, son servicios especializados más técnicos, un technical assistance, donde son servicios de ingeniería enfocados a mejorar tus procesos de manufactura, donde esos servicios pues podemos reestructurarlos con fin de optimizar las utilidades, dado al impacto del tema del COVID-19, ¿no? Por último, el tema de pérdida extraordinaria en un ámbito extraordinario. Efectivamente, estamos en un ámbito extraordinario, este ejercicio fiscal 2020. Tenemos que reevaluar y considerar que posiblemente varias entidades, al suspender actividades en estos meses de coronavirus, pues no van a alcanzar a llegar a sus márgenes de utilidad de operación acordados en el forecast o en su proyección financiera de 2020, y es por ello que habría que reconsiderar y analizar si vamos a llegar a una pérdida, pues habría que analizar bajo un apoyo intragrupo de casa matriz o de una diferente parte relacionada residente en otro territorio, un apoyo, ¿no? Realmente eso es primordial. Bien, hasta aquí acabaríamos esta sección. ¿Correcto, Rodrigo? Sí, Pedro. Muy bien. Vamos a seguir siendo eficientes con el tiempo. Recordamos que está el chat abierto para algunas preguntas o comentarios. Entonces, debemos de mantener listo la agilidad para ver si al final del tiempo podemos hacer este. Bien, le cedo el micrófono a nuestro socio Marco Antonio Aguiñaga Ruiz, director de la práctica de impuestos en Baker Tilly. Por favor, adelante, Marco. Gracias,
Pero nomás confírmame si me estás escuchando. ¿Todo lo demás? ¿Escuchando? Sí, ok. Perfecto. Buenos días a todos. Saludos de Monterrey. Espero que todos estemos en home office. Toda esta contingencia. Esta contingencia creo que si pudiéramos completarla en una sola palabra, en cuanto a un sentimiento, pudiéramos decir que sería incertidumbre. Tenemos incertidumbre de si nos vamos a enfermar, si vamos a padecer la enfermedad, sus consecuencias graves, incertidumbre en cuánto va a durar, etcétera, etcétera. Es un sentimiento generalizado. Hablando de los negocios, lógicamente esa incertidumbre se permea los negocios y pues no sabemos los negocios cómo vamos a operar algunos aspectos clave que bien lo decía Agustín al principio. ¿Cuáles son las estrategias que voy a buscar? Si es una estrategia de sobrevivir, si es una estrategia de evolucionar, si es una estrategia de modificar. Ahora sí como una mariposa en un capullo que voy a esperar salir completamente diferente de esta situación. No se diga en la parte de transferencia, tenemos muchas situaciones de incertidumbre en cuanto a cómo vamos a tratar, como bien lo decía Rodrigo hace un momento, el tema de las comparables. Oye, pues como los comparables que tienen pérdidas, los voy a poder usar, no los puedo utilizar, las puedo ajustar, qué ajuste va a ser permitido, etcétera, etcétera. O sea, cómo puedo hacer sus mediciones. La parte de armar nuestro declare file va a ser muy, muy importante. Entonces, ante esta incertidumbre que tenemos, cómo vamos a manejar algunos aspectos clave en proceso de transferencia. Sí, algo que es muy, pero muy estratégico, y yo lo mencionó Rodrigo hace un momento, que es una estrategia de documentar todo lo que está pasando a nuestro alrededor, absolutamente todo. Vamos a empezar por el tema, a su servidor le toca hablar de este tema, hablando de DEMPE. DEMPE es el acrónimo en inglés de las actividades clave para o relacionadas con activos intangibles, que es Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploitation. En español sería desarrollo, mejoramiento, mantenimiento, protección y explotación. Es muy importante esta, y yo también lo comentaba Rodrigo hace un momento, como estamos hablando de intangibles y vamos a tocar muy puntualmente el tema de regalías. Lógicamente los intangibles son de difícil valorización, es una cuestión, bien lo dice el nombre, intangible, que no se toca, no se ve, pero sí se siente su presencia y sí afecta su presencia en la vida de los negocios. Y hablando de las regalías, tenemos un tema en que dicen, oye, pues es que quiero tomar, ¿desde dónde puedo ir? Puedo ir desde una postura de seguir pagando la regalía tal y cual lo tenía establecida, o pagar o no pagar la regalía. Y en medio de esos dos puntos tengo o bajar la tasa de la regalía o posponer el pago de la regalía. Ninguna de las posiciones es incorrecta, va a depender y va a atender a, o muy puntualmente, a la situación en la que estás pasando tú actualmente y cómo lo documentas. Cómo la industria a la cual tú perteneces está siendo afectada por este COVID, por esta pandemia. No todas las industrias tienen el mismo comportamiento. La industria de farma, lógicamente, es una industria que está a la alza en la mayoría de los sectores, toda la parte estratégica de vacunas, medicinas, no sé, guantes, geles, todo lo demás. En cambio, otras industrias, por ejemplo, energética, pues sí está bastante golpeada, no sé, la parte de manufactura para productos no esenciales. Entonces, en la medida en que tengamos esta documentación que nos permita soportar las decisiones de negocios que estamos tomando, va a servir mucho. Ahora, aquí hay algo muy importante. Si bien es cierto que hablamos de intangibles que están registrados, patentados, la mayoría de ellos, aunque algunos no, como es el know-how o el trade secret, que son el conocimiento o la expertise de negocio que tiene una empresa que lógicamente pues algo muy, muy propio, no procede a registrarlo para que después los competidores tengan acceso a él. Hay que documentar también eso en la parte de DEMPE. Sobre todo es quién
y donde está tomando esas decisiones estratégicas durante el periodo de la pandemia, pero también post periodo pandemia. Es decir, ¿quién es la persona clave o grupo de personas claves que definen si la estrategia actual es una supervivencia? ¿Cómo estoy llevando a cabo esas estrategias? Si posteriormente, al salir o al terminar la contingencia, voy a hacer una fase expansiva o voy a hacer una reestructura completa de negocio buscando mejores sinergias, como decíamos, la reestructura en cuanto a que sea Agustín, la puedo hacer. Sí, puedes hacer la reestructura, está permitida. Lo más que tienes que cuidar las formas. Como todo, toda cuestión práctica en impuestos, las formas a veces, casi siempre, 80% tienen que ver mucho para el éxito de una estrategia. La implementación es básica, fundamental. Entonces, la parte de DEMPE es documentar esas situaciones. Otra cosa muy importante es que documentemos nuestra rentabilidad. Nosotros tenemos que tener un sistema robusto que nos permita medir la rentabilidad del negocio en sus diferentes unidades, diferentes divisiones, diferentes regiones, países, sectores, industrias, antes y después de la contingencia. Esto nos va a permitir, si bien no es una parte determinante, al menos nos va a permitir identificar en qué parte o qué sectores han sido los más afectados y tratar de documentar cómo esta situación del COVID nos ha afectado. Va muy ligado con el siguiente punto, que son los KPIs. Los KPIs son los Key Performance Indicators o indicadores de desempeño clave. Muchas empresas los tienen, qué bueno que lo tienen, y ojalá lo sigan manteniendo y ojalá tengan la documentación de las reuniones que se elaboran para efectos de dar seguimiento y evaluación y, en su caso, medidas correctivas sobre estos KPIs. Voy a mencionar, por ejemplo, un KPI relacionado con producción. En producción podemos tener tal vez el KPI de productos defectuosos que no pasan control de calidad. Tengo mi KPI, veo que se dispara, tengo un incremento de rechazos en la parte de control de calidad, pasé de un 5, pasé a un 20%. 20% de los artículos que produzco hoy por hoy durante la etapa COVID, estoy siendo afectado. Me está rechazando calidad y, por lo tanto, dos opciones. O se va al scrap, lo tiro, vendo como desperdicio, o voy a hacer un retrabajo. Cualquiera de las dos situaciones es un costo adicional que no tenía pensado antes. Y te pones a investigar. ¿Qué pasa con el KPI? Oye, pues es que teníamos hasta antes de la contingencia nuestro proveedor estrella. Nuestro proveedor estrella nos entregaba en tiempo y forma, nos daba buenas condiciones de crédito, nos entregaba la materia prima ideal para nuestro proceso. Lamentablemente este proveedor lo consideraron como no esencial en su país, o tuvo un brote de coronavirus en su planta y fue obligado a cerrar, o tiene problemas para hacernos llegar la mercancía por la parte logística. Entonces tuvimos que cambiar otro proveedor. Ese proveedor no nos entrega ni en tiempo, tampoco en forma. Su calidad de la materia prima no es la adecuada, pero es lo único que podemos ahorita usar para salir y seguir produciendo nuestros bienes. Esto ha implicado que, y eso sobre todo la gente de ingeniería nos va a dar esa información muy interesante, que dice, es que esta materia prima al momento de meter al proceso productivo de nuestras máquinas no se maneja eficientemente por nuestras máquinas. Por cualquier situación, ustedes saben, no voy a poner a hablar de eso, es un tema de ingenieros, pero no sé, características físicas de la prima, etcétera, etcétera, implican cambios en el comportamiento de las máquinas. Y bueno, por lo tanto, nuestra capacidad también, si la maquinaria antes en un nivel óptimo de operación era a una velocidad de un 80%, tuvimos que reducirla a un 60%. O sea que tenemos menos calidad, corremos más lento en nuestro proceso productivo, eso nos tiene un impacto dentro de dónde nos va a impactar
lógicamente en un estado de resultado. Otro indicador interesante sería ventas también y cómo se documenta. Oye, pues es que tengo un indicador de ventas por regiones, por secciones, por industria, y veo que en algunas se están cayendo las ventas. Pues documento por qué se está cayendo la venta. Oye, pues es que mira, yo estoy vendiendo a una región en particular, que tal vez era mi región estrella, y resulta que se cayó. ¿Cuál era? Italia. Ah, ok, perfecto. ¿Cuál te estás desplazando? No, te estaba desplazando antes de contingencia 10,000 unidades, hoy desplazo 10. ¿Sí? No hay consumo. Por eso tengo una disminución en ventas, por eso mi stock de productos en mi almacén se me quedó, aumentó, porque no lo pude desplazar. Esos tipos de documentación ayuda de sobremanera en la parte de precios de transferencia. Otra cuestión muy importante también observar y documentar son los competidores. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy en una industria donde es de ingeniería, donde no implica la marca, no es un factor determinante para el precio ni para el deseo de consumo de los clientes. Vamos a suponer una botella de agua. Si yo estoy compitiendo en un mercado de botellas de agua y veo que mi competidor pasó de ofertar su botella de litros de agua de 15 pesos a 10 pesos, lógicamente, si estoy en una estrategia de supervivencia, yo voy a igualar ese precio. No puedo perder mercado. El poco o mucho que tenga, no lo puedo perder ante esta situación. Máxime que estoy en una estrategia de supervivencia. Entonces, yo voy a documentar eso, tomo mi decisión o de igualar el precio o sacar un precio todavía más bajo. ¿Esto qué va a llevar como consecuencia? Que mi margen de utilidad definitivamente va a caer a la baja o hasta puedo llegar a perder. Pero si yo tengo esta documentación, me va a servir mucho de ayuda para probar, en caso de una revisión por parte de la autoridad fiscal, que esta disminución en precio obedece a una situación de mercado, no a una condición impuesta por mi corporativo, que me dijo, tú vas a perder. No, no me dijo que yo iba a perder. Mi mercado me dijo, o te ajustas, o pereces. No hay más. Recordemos que en la parte de precio de transferencia, dentro del análisis funcional, hay una sección que es donde cobra ahorita vital importancia esta parte de documentación que tiene que ver con el entorno económico y con las características de las empresas en cuanto a las estrategias que toman en cuenta. Recuerden que hay estrategias de expansión, estrategias de penetración de mercado, estrategias de supervivencia. Lógicamente, ahorita, salvo industria farmacéutica, está pujando por una estrategia de expansión, buscando quién es el primer descubridor de la vacuna de COVID. Que lo haga, lógicamente va a ser el rey de la montaña. Ellos sí tienen una estrategia de expansión, pero en cambio todos los demás sectores y la demás parte económica estamos con una estrategia de supervivencia. Entonces, si yo puedo probar que mis competidores llevan X estrategia de supervivencia, yo también lo estoy haciendo y forma parte de esa sección en particular de análisis funcional, eso me va a ayudar mucho, como les dije, a demostrar que mi efecto en los estados financieros, ya sea menor utilidad o una pérdida, obedece al mercado, no obedece a una decisión corporativa. Ahora bien, observar, no tanto documentar, pero sí tener en cuenta lo que hacen terceros. Ahorita es muy común, hablando de arrendamiento de bienes inmuebles, que en este caso se pida al dueño del inmueble una disminución en el valor de la renta. ¿Por qué? Porque se esgrime que yo quiero seguir operando contigo, yo quiero seguir manteniendo mi oficina, mi planta, mi fábrica, pero no puedo pagarte lo que habitualmente te pagaba antes. Entonces, en una relación ganar-ganar, tú sigues teniendo un flujo de efectivo, yo sigo teniendo el uso del bien, ganamos los dos, ajustamos nuestras necesidades en virtud de esta contingencia, llegamos a un acuerdo. También va a pasar esto mismo con terceros directos tuyos que tú les vendes a tus clientes.
te van a decir, oye, necesito más plazo. Fíjame el plazo de 30 a 60 días. Yo creo que en esta medida tú también tendrás que voltear con tus proveedores, y si son relacionados, decirle, oye, en un empresario habitualmente buscaría como, como respuesta a que los clientes quieren tomar plazos de crédito más amplios, buscar proveedores que también amplíen el plazo para sus pagos. Por eso es importante también qué hacen los terceros, qué es lo que se ve en el mercado. Recuerden que en la parte de precios de transferencia lo que buscamos es, en la medida de lo posible, replicar las condiciones en las cuales terceros no relacionados llevan a cabo sus relaciones de negocio. Por eso, toda esta parte de documentación se vuelve sumamente importante para nuestro trabajo. Dana, ¿puedes adelantar una primera, por favor? Muy bien. Hablando de contratos, y como bien lo comentó Rodrigo hace un momento, hay que hacer lógicamente una reevaluación de contratos. Pero yo creo que la primera cláusula, y te voy a ser honesto, si es que existe un contrato, es la cláusula de fuerza mayor o causa mayor. ¿Tú tienes esa cláusula en tu contrato? A lo mejor algunos van a decir, es que no la tengo porque pues, el contador, que es el hombre orquesta, lamentablemente, no hizo un contrato, no es un abogado, no tiene esa cláusula. Bueno, ¿qué? Pues hay que ponerla. Y si la cláusula ya está puesta, ¿qué es lo que dice esa cláusula? ¿Qué es lo que sucede en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes conforme a la cláusula de fuerza mayor? Y cómo en el futuro puedes adecuar o debes adecuarla a tu realidad y en base a los planes que vas a tener. Ahorita que hable de planes, voy a hablar de ex post y ex ante. Entonces, muy importante esa parte. Los contratos tienen que estar revisados, sobre todo en la cláusula de fuerza mayor, y tratar de delinearlos con lo que va a ser la nueva estructura que se decida para el grupo basado en la estrategia que se busque y en los plazos. Que como les decía al principio, no tenemos incertidumbre de cuánto vaya a durar esta contingencia, pero al menos hacer nuestro mejor esfuerzo para hacer el pronóstico y llevarlo a cabo en la parte de precios, los estudios de precios. Un aspecto que si bien no, para seguir el orden de ideas, que si bien no es parte de documentación, era el enfoque de su servidor, es el enfoque de su servidor, nomás hablar un poco, porque sí me llamó la atención este término cuando estuve estudiando formación. Tenemos un método que se llama Profit Split o reparto de utilidades, que como bien lo dice, bueno, es repartir la utilidad a todos los participantes en una industria o en un grupo multinacional que están altamente integrados. Por eso quiere decir altamente integrados, véalo como una cadena, que se nos cuenta que quita una parte, un eslabón de esa cadena, la cadena se rompe. Son funciones y procesos que van continuos hasta entregar el producto final a un cliente desde la obtención de materia prima y su transformación. Entonces, yo puedo aplicar ese método para esta utilidad que fueron recolectando, o a lo mejor hasta pérdidas, pero voy neteando la información y lo puedo hacer un poco de split. Pero ahora decían unos, oye, es que podemos hacer el loss split. Y, ¿ok? Puede ser, puede no ser. Todo va a atender a quiénes están en esa cadena. Bien lo comentaba Agustín en la primera sesión. No es lo mismo que si yo tengo una persona, un ente jurídico que es caracterizado como rutinario, llámese una distribuidora rutinaria o un fabricante rutinario, un contract manufacturer, un toll manufacturer, cambiarlo de repente y decir, te va a perder. Espérame, todos los años la caracterización que me has dado es que esta empresa sí es muy sencilla y por lo tanto, por ser sencilla, no asumir riesgos significativos, no llevar a cabo funciones relevantes, no poner en juego activos valiosos, en uso, hay un porcentaje de un 4 o 5%. ¿Por qué no lo quieres llevar a pérdida? Es que estoy aplicando el loss split.
pues no creo que esté de acuerdo. Entonces, son esos puntos que son finos y muy importantes que hay que tomar en cuenta. Cuando se pretende hacer una reestructura de negocios, se pretende usar el profit split, ver cómo se pueden asignar. Y no solamente en ese caso, sino también cómo vamos a manejar a una empresa rutinaria, como rutinaria, distribuidor o fabricante, y bajarlo de un porcentaje X a un 0, a lo mejor, o 3 puntos abajo, a un 0, a una pérdida. Son los aspectos finos que nos vamos a enfrentar en el futuro. El último punto de mi presentación, una disculpa porque ahí cuando mandé mi presentación me comí una palabra, es el enfoque ex post y el enfoque ex ante, ANT, ¿sí? Es decir, el enfoque anterior y el enfoque posterior. ¿Qué queremos decir con esto? En proceso de transferencia, tenemos dos momentos donde tratamos de documentar y de replicar las condiciones que terceros independientes llevarían a cabo en una relación comercial. El momento en el que estoy se llama ex ante. El momento ex ante es hoy, donde hoy, con la información que tengo, con la buena fide, vamos a decirlo, con la buena fe de las mejores proyecciones que puedo hacer, voy a estimar los riesgos que pueden detonarse de esta relación comercial y cómo vamos a compartir esos riesgos. ¿Quién nos va a absorber? ¿Cómo los va a absorber? Si tiene la capacidad de absorberlos, etc. Es un efecto, este es el enfoque ex ante, hoy. Luego, cuando ya pasan las cosas, tengo el efecto ex post. ¿Sí? Que para efectos de las guías de transferencias tenemos un claro ejemplo de los activos intangibles de difícil valorización. Es decir, aquellos activos que al momento de realizar la transacción no cuento con comparables fiables. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo le hago? Bueno, que trata de hacer tu mejor esfuerzo en esta parte ex ante, hoy. Mejor proyección. Pero yo, autoridad fiscal, cuando lo revise, te puedo revisar en un ex post, es decir, con información que ya se juntó y se generó del día a día, 4 o 5 años después puedo venir y revisar esa transacción. Y si hay una variación de más de un 20%, pues vamos a tener un tema tuyo. ¿A qué voy con este punto? Con este punto, ahorita estamos todos en una cuestión ex ante, estamos preparando información en este momento con nuestra mejor posibilidad y con la condición que tenemos a la mano para tratar de planear nuestras políticas de precios de transferencia para adecuarlas a la situación y al enfoque actual que tenemos de la pandemia. Va a depender mucho de la aberración al riesgo que tenga el grupo multinacional, donde tal vez podamos utilizar. Ahí andamos y seguro que nos vamos a encontrar otra vez porque esto va y viene. Recordamos mantener sus micrófonos apagados. Ya está por terminar la sección que Marco, a ver si puedes terminar. Gracias. Un minuto. Listo. Entonces, ahorita les comentaba, estamos en enfoque ex ante, pero va a depender mucho de la variación de riesgo que tenga el grupo, donde tal vez él quiera hacer un enfoque ex post, es decir, ya en el futuro, decir, oye, quiero ver si eso que hice, dije o que utilicé durante el 2020 estuvo correcto, o 2020 o 2021 o 2022, no sabemos. Durante esa etapa turbulenta, disruptiva, estoy viendo este tema. Te deja como, nomás solamente como, así que preámbulo para aquellos que quieran tomar decisiones en cuanto a... Sí, sí, por supuesto. Marco. Listo, terminado. Muchas gracias. Hombre, qué amable. Tenemos por aquí una pregunta en el chat. Bueno, son de hecho dos. Una, Marco, sería, ágilmente, mencionaste DEMPE. ¿Cómo puedo hacer para modificar los puntos de DEMPE durante el ejercicio o para el ejercicio 2020? A ver, otra vez, te oí un poquito cortado. Que mencionaste DEMPE.
¿Cómo puedo hacer para modificar los puntos de DEMPE por el COVID en el ejercicio 2020? ¿Cómo puedes hacer? Bueno, primero que nada, la parte de la documentación. Ahí es muy importante, de cierta manera, el aspecto del monto de la regalía no es tan relevante porque normalmente va fijado en base a ventas, ¿sí? Dices, ok, pues pago menos regalías porque resulta que, ¿cómo decirlo? Es en base a ventas. Si yo puedo ver, por ejemplo, una disminución de la tasa de regalías, pudiera hacerlo con comportamiento de los competidores. Incluso de la parte que yo hago, que yo realizo. ¿Sí? Recuerden que la parte de DEMPE son diferentes funciones y vamos a ponerlo rápidamente, a ver si me puedo explicar. Lógicamente, si yo quiero vender, me conceden el uso goce para promocionar la marca Nike, donde Nike me dice, ok, te voy a poner una regalía del 10%, en cambio uso otra marca también de ropa, donde me da una regalía del 5%, paga una regalía del 5%, porque es una marca no conocida. ¿Cuál es el fundamento de eso? Oye, es que mira, resulta que en el caso de Nike se vende solo, en el caso de esta marca no se vende solo. Entonces, por eso Nike me dice, yo te cobro más caro porque ya te estoy garantizando que lo vas a vender. ¿Sí? Si tú me dices, la otra marca, pues, tienes que hacer más esfuerzo, por eso se te concede que pagues menos regalías. Entonces, aquí el hecho es, si tú estás haciendo, y bueno, nomás hay que tener cuidado bien delimitado eso, alguna función de extra en época de coronavirus, donde digas, oye, espérame, estoy haciendo esta labor extra que antes no hacía, que tiene que ver con DEMPE, entonces ya no te voy a pagar el mismo monto de la regalía. ¿Cómo lo documentas? Ese sería un punto a considerar. Espero que haya sido claro. Correcto, Marco, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Te la dejaría yo a nuestro socio Rodrigo Mendoza y dice así, para optimizar ¿qué oportunidades ven en precios de transferencia para optimizar los activos que su valor se está deprimiendo? Así como las estrategias para evitar la sobreutilidad en los modelos de bajo riesgo. Si anda por ahí nuestro socio Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿nos puede hacer un comentario breve, por favor, para de ahí pasar a las reflexiones y conclusiones del webinar? Sí, gracias, Pedro. Por aquí ando todavía. Excelente. Pues muy buena pregunta, ¿no? Pero también habría que analizar si el activo es intangible o es tangible, ¿no? Realmente es muy importante, ¿no? Hemos tocado mucho el tema de activo intangible, ¿no? En este caso, pues prever lo que puede ser una regalía por un uso de marca, ¿no? Mantenerla acorde a mercado, ¿no? Es importante siempre evaluarla, ¿no? Siempre que se maneja con un buen prestigio, ¿no? Eso es muy importante. Con este tema del coronavirus, pues obviamente se han venido perjudicando en ese sentido, ¿no? Con esta crisis sanitaria, es importante siempre mantenerla explotando, ¿no? El uso y goce de este activo, ¿no? Por eso habría que ver si es intangible o tangible. Tangible, pues puede manejar un activo fijo, puede ser un arrendamiento de un bien inmueble, ¿no? Como decía Marco, pues obviamente en un buen estado. Precio de transferencia siempre engloba lo que es las operaciones celebradas con partes relacionadas se deben llevar a cabo como si fueran celebradas con un tercero independiente. Entonces, si estás arrendando un bien inmueble entre partes relacionadas, pues siempre hay que mantenerlo en buen estado, buena zona geográfica. ¿Para qué? Para que las comparables que se busca un consultor de precio de transferencia, pues sean bajo una rentabilidad o un valor de renta acorde a valor de mercado, ¿no? Eso siempre es importante, ¿no? Ahora, también es muy importante mencionar, añadiendo esta pregunta, pues que todas las transacciones se van a ver afectadas, ¿no? En este tema de la crisis sanitaria, ¿no? Al realizar cambios sustanciales en estas transacciones, lo cual implica, pues ocasiones en cese de reasignación de actividades, de un lugar a otro,
todo eso es muy importante también añadirlo. Pues en China también se tuvo que aumentar la producción de plantas en el extranjero, la necesidad de liquidez de la entidad, nuevos financiamientos, como comentaba, nueva renegociación y reevaluación de contratos, de tasas de intereses de los fondeos. Todo eso va de la mano de una reestructuración, ¿no? De grupo. Es muy importante mencionar que todo esto va a venir impactando, ¿no? Correcto, Rodrigo, muchas gracias. Bien, pues yo creo que es momento de pasar a las reflexiones y conclusiones de este webinar por el socio Agustín Espino. Agustín, te regreso el micrófono, por favor. Agustín, ¿estás por ahí? No te escuchamos. Tiene el micrófono habilitado, no sé si sea parte de... El micrófono de Agustín no nos está funcionando. Por ahí, si nos puedes ayudar con algo, Alberto Madrigal, gracias. Entre tanto, pasamos a la siguiente lámina. Ya, a ver, Agustín. ¿Ya me escuchan? Adelante, Agustín. Agustín, te escuchamos y de repente ya no te volvimos a escuchar. ¿Ya me escuchan? Adelante con las conclusiones y reflexiones. Gracias. Ya nada más unos últimos minutos. Comentaba, una disculpa, no sé qué pasó con mi micro. Hay un par de preguntas adicionales. Pregunta Luis González que cómo ex ante sería válido en unos análisis de reportes trimestrales 2020, ya que pues no estaremos obligados al imposible y obviamente comparados con 10-Case, así dice la pregunta, no podríamos obtener esa información. Sí podríamos, el 10-K es un reporte anual, sin embargo también existe en la misma base de datos los 10-Qs, que son los reportes trimestrales, y con ese reporte trimestral pudiéramos nosotros comparar la operación, o sea, el primer trimestre o el segundo trimestre o por trimestres con las comparables que se tienen. También yo en el webinar pasado comentaba que pudiéramos comparar contra una situación similar que se dio en 2008, 2009, 2010, y ahí podríamos ver, pues realmente tratar de utilizar esas comparables, donde es un ciclo de negocios en crisis, tal vez menor, pero también en crisis similar a la que estamos viendo ahora en 2020 con el COVID. Y referente a una pregunta anterior, ya lo había contestado Rodrigo, sin embargo, concluye esa pregunta diciendo, así como las estrategias para evitar la utilidad de los modelos de bajo riesgo. Y justo ahí es donde, pues, Dana, si le pasas a la siguiente lámina, por favor, que es donde estoy poniendo mis conclusiones. Justo estamos revisando, o ese punto va ligado con este primer punto de pues es necesario, mis recomendaciones y mis últimas reflexiones serían, es súper necesario que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, en materia de precios de transferencia, reevaluemos las políticas de precios de transferencia. Si ya había políticas establecidas, si ya dábamos cosas por hecho o de facto, sí sería importante en este tiempo, no en 2021 para revisar el 2020, sino desde este momento, reevaluar esas políticas. Efectivamente, había compañías que ponían o construían compañías en México donde les llamábamos de bajo riesgo, ¿no? Donde en principio no tenían más que funciones muy limitadas, ningún riesgo o riesgos muy limitados, y por lo tanto una utilidad a nivel operativo bastante pequeña, y es ahora donde vemos si realmente se va a materializar algún riesgo o no, y es ahí donde a veces nos tendríamos que preguntar qué tan válida era esa política, porque en principio ahora esas compañías no podrían perder, ¿no? Esas compañías que estaban estructuradas de esa manera estarían destinadas a ganar a pesar de la pandemia, o a menos que cambiemos las estructuras para poder modificar pues nuestras políticas intercompañía y llevarlas a una pérdida también. Eso es parte de reevaluar las políticas de precios de transferencia.
Junto con ello, tal vez iría de la mano el Defense File, ya lo comentó Rodrigo, mi socio Rodrigo. Sin embargo, que sí es importante tener en claro que durante muchos años el Defense File a lo mejor lo vimos para empresas muy grandes, hubo operaciones muy grandes donde tratábamos de tener todo el Defense File. Sin embargo, creo que hoy día cualquier transacción bajo la lupa de este COVID nos haría buscar tener un Defense File donde estemos documentando cada uno de reevaluar las políticas o cada uno de los puntos que se pueden modificar, incluso el ex ante ex post que mencionaba Marco Iñaga. Sí es importante dejar todo bien documentado y tener un Defense File con los contratos elaborados, los contratos modificados, todo lo que tenga que ver con el tema de Defense File. Yo aquí subrayaría y concluiría esta parte de Defense File con que para 2020, siempre lo ha sido, pero creo que 2020 se vuelve un año, 2020 y seguramente 2021 será lo mismo. Debiéramos identificar, cuantificar y documentar todo lo que tiene que ver con precios de transferencia. Yo creo que la documentación, que documentación no se refiere solamente al estudio de precios de transferencia, sino que dentro de él haya totalmente claridad de los acuerdos y términos contractuales, etcétera, registros contables, contratos, incluso mails, si los mails dejan evidencia de algo, si los despidos, las renegociaciones intercompañía, todo debiera quedar dentro de un Defense File bastante bien elaborado. También tengo el tema de las maquilas o los APAs. Únicamente recordar que puede ser que tengas dos opciones. Una, que la maquila ya esté con el APA autorizado. O dos, que estés negociando tu APA o tu BAPA o tu MAP con la autoridad. Definitivamente 2020 y 2021 son años donde hay que reestructurar y restablecer las circunstancias, o más bien por las circunstancias económicas actuales, reestructurar los APAs. Entonces, seguramente necesitaremos, y las compañías que ya tengan APAs donde 2020 y 2021 estén incluidos, seguramente vamos a tener que renegociar con las autoridades estos APAs y BAPAs. En el caso de auditorías de precios de transferencia, únicamente quiero dejar en claro, recordemos que en México y en Latinoamérica las auditorías de precios de transferencia son 2 o 3 o a veces hasta 5 años posteriores al ejercicio fiscal. Eso quiere decir que nos estarían auditando más o menos en 2025 este ejercicio fiscal 2020. Y por eso es tan importante la documentación, hacerla en tiempo, o sea, hoy y no cuando venga la auditoría a querer reconstruir lo que está sucediendo en estos tiempos, ¿no? Entonces sí creo que es un año de vital importancia en donde necesitamos hacer los estudios de precios de transferencia ex ante, si me permiten el término, durante 2020, ir registrando lo que va pasando y no solamente en febrero, marzo, abril del año que entra querer construir algo tratando de buscar vestigios que a lo mejor nadie dejó registro de ellos, ¿no? Y el ciclo de negocios pues tiene que ver sobre todo también con esta parte de los estudios y los APAs, donde sí es importante ver cómo venía trabajando la compañía, qué retornos venía obteniendo históricamente, qué hay en este marzo. Todavía no sabemos cuándo va a terminar, pero sabemos que empezó en marzo con esta, pues cerrar empresas, cerrar plantas, cuál va a ser la afectación real y lo podemos encapsular o dejar en una cajita esa parte y luego trasladarnos. Un poco ya lo comentaba Rodrigo y Marco con relación a contratos, por ejemplo. En el caso de DEMPE, de la pregunta que hacían, de cómo poderlo hacer en 2020. Creo que podemos cambiar tasas, periodos de pago, periodos de gracia, pagos posteriores, aunque no dejemos de calcularlo hoy, sí pagos posteriores, etcétera.
todos esos puntos creo que sí son posibles a través de ciclos de negocios y de lo que está sucediendo hoy a través del COVID. Y la siguiente, Dana, por favor, estoy terminando. Esto ya lo habían comentado, compañías comparables se vuelve súper importante este año. Ya lo comentaba que podemos usar thank yous o cuartiles. Podemos utilizar la base de datos y comparables de años donde hayan estado en un periodo similar de crisis. Creo que no hay ninguno igual, pero cuando menos sí tenemos de referencia 2008, 9 y 10 con situaciones similares. Y, por supuesto, hay que hacer la revisión de los ajustes económicos y contables ex ante y ex post. No tengo tiempo para explicar eso, pero es un buen punto. Y, por supuesto, yo diría la joya de la corona, creo que es un buen tiempo para hacer reestructuras corporativas y reestructuras de negocios o reestructurar nuestras actividades intercompañía. Luego, entonces, nada más, si me das un minuto, Pedro, ya te veo queriendo interrumpir y terminar. Nada más, pues me gustaría concluir con una reflexión. Si bien el COVID ha venido a mover nuestras estructuras en todos los sentidos, ya lo hablaba Marco, personal, trabajo, a las empresas, es importante saber que la fijación de los precios de transferencia se vuelve prioritario para poder o documentar y después pelear por qué se tuvieron pérdidas, por qué cambiamos nuestras políticas intercompañía, y debemos de estar atentos y documentar los análisis que la documentación de precios de transferencia requiere en este COVID-19. Y con eso, pues espero que haya servido las últimas reflexiones y las conclusiones que tenemos para ustedes. Pedro, es todo tuyo el micrófono. Gracias, Agustín. Pues yo creo que enriquecedor. Las preguntas en el chat son si vamos a compartir el material. Por supuesto que sí. Les recordamos que los 12 webinars que llevamos celebrados hasta este momento los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en nuestra página bakertilly.mx, así como síganos en nuestras redes sociales también como Baker Tilly MX en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Y los datos de contacto de nuestros socios de precios de transferencia han estado apareciendo de manera periódica, tanto en el chat como en las láminas, y por supuesto cuando compartamos el material vamos a incluir los datos de contacto. Los invitamos a estar pendientes de nuestro calendario de los siguientes webinars del mes de mayo. Lo vamos a estar publicando seguramente entre mañana y el lunes, para que nos puedan acompañar en esta que es una herramienta que ha resultado sumamente exitosa como parte de la estrategia de cercanía de Baker Tilly, el quédate en casa, pero quédate en casa con Baker Tilly informado. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias, Marco, muchas gracias, Rodrigo. Perdón, Pedro, perdóname, nada más rapidísimo, se me estaba olvidando, están todos invitados, les va a llegar la invitación por mail. Tenemos nuestro survey de precios de transferencia y de establecimiento permanente el próximo 13 de mayo. El 13 de mayo a las 10 de la mañana hora de México se va a transmitir desde Alemania, Austria y Londres. Obviamente será en inglés, pero bueno, nos dará mucho gusto que nos acompañen en este survey con temas específicos de precios de transferencia y establecimiento permanente a través de la Liga de Baker Tilly Internacional. Perfecto, Agustín. Pues nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia. Estuvimos sobrepasando 120 asistentes, así es que muy bueno la convocatoria y la asistencia. Nos vemos en la siguiente. Que tengan buen día. Hasta pronto. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Saludos.